Madre Tierra, Madre sagrada y divina, Madre de toda la creación, que nos provees de todo lo necesario y cuya furia desatada puede destruir todo en horas. Madre que provee, Madre que castiga, Madre eterna con tu manto que cambia de color con las estaciones. Madre adorada aún por muchos pueblos y repudiada por otros que te saquean sin cesar. Madre que nos das el agua que necesitamos para la vida, el aire que respiramos. Madre que nos das el alimento, las verduras, las frutas, las hortalizas, los cereales que nos alimentan. Madre que provee, que nos nutre, que nos da el aliento de vida. ¿Qué te damos nosotros a ti a cambio? Madre Tierra de los pueblos del origen, de los que te sienten en sus entrañas, de los que te defienden con su vida. Madre eterna, dadora de todo lo que tenemos, guía del orden natural. Sin ti, nada, no existe nada. Madre de la vida y de la muerte, Madre naturaleza, tan exuberante, tan necesaria. Madre, tan imprescindible que aprendamos a amarte como tú nos amas a nosotros. Tan necesario que entendamos que sin ti nosotros no existiremos tampoco. Que en la cadena y la rueda de la vida estamos todos relacionados y que lo que hacemos a uno nos lo hacemos a todos. Soy Marian Galán y hoy os quiero hablar de esa otra madre de la vida, la madre naturaleza, la madre tierra, y como también se la dejó de adorar para usarla como mera suministradora de la materia, para satisfacer los deseos y necesidades humanas sin control, en un saqueo constante de sus recursos, sin medir quizás las consecuencias. Hoy os quiero contar algunos secretos, algunas veneraciones a la tierra y a los elementos como parte de ese imaginario antiguo, sagrado, de un tiempo perdido, pero añorado en los anales de la historia, que nos transporta a una necesidad de volver al origen. Pero empecemos desde el principio de los tiempos. Como os he contado en episodios anteriores, desde la prehistoria hay un concepto de diosa madre, creadora de todo lo divino y lo natural, de los hombres, de las mujeres, y está representada como un arquetipo femenino, una madre cuyo arquetipo en principio no está dividido, al ser la misma entidad, la misma energía todopoderosa, la que daría la vida tanto a los humanos como a los animales, tanto a la naturaleza como a los recursos naturales, la que dirigiría todos los fenómenos meteorológicos y la que daría el sol, la luna y las estrellas. Más adelante ya vamos a encontrar en los nombres de las diosas madres una clara diferencia entre las que ya son Madre Tierra o las diosas madres de los dioses y de los hombres. Esto ya se puede ir apreciando en esas primeras escrituras, por lo que podemos ya ir relacionando esa división con esa aparición de la escritura y ese desarrollo del hemisferio izquierdo del cerebro y por lo tanto de la razón. La primera palabra escrita en el micénico que habla de la Madre Tierra es Maká, pasando a ser Ma-Ga.
Y más adelante, en el siglo XII, siglo XIII, siglo XII antes de Cristo, aproximadamente en el año 1300-1200 antes de Cristo, encontramos escritura silábica como ya aparece Madre Gaia, y también en las tablillas mesopotámicas. Esto sucede en el año 3000 antes de Cristo. La madre naturaleza ya es un mito. Y después es Grecia la que inventan la naturaleza con los filósofos presocráticos que hereda Aristóteles. Todo ello ya se empieza a fundamentar en la razón. Esto nos va dando ya pistas de uno de los secretos del por qué se separa la madre naturaleza de la madre dadora de vida, paridora del mundo y madre de todos los dioses. La madre naturaleza se empieza a personificar, empieza a tomar forma como un concepto grecorromano, empieza a ser la madre tierra, la madre naturaleza, siendo natura una palabra latina que significa nacimiento. Ya se va separando a la mujer del nacimiento para dar paso a la madre naturaleza con sus conceptos natura, natural, que viene a ser el nacimiento de todo lo que nos rodea y de todo lo creado, por lo que se empieza a separar el arquetipo de esa energía todopoderosa que mandaba a los bebés a la tierra y la que crea la naturaleza. Como os digo, cuando empiezan a desarrollarse ya las primeras escrituras y más adelante en el periodo greco-romano. Antes de eso, no estaban separadas. En este periodo en el que la mente empieza a desarrollarse, estamos hablando ya de un periodo que va a dar paso a unas nuevas religiones, a unos nuevos pensamientos, a una nueva manera de ver el mundo, ese pensamiento filosófico que más adelante y en el medievo empiezan a personificar a la naturaleza ya no como una diosa, sino como un Dios Padre que la crea. Y Él está en el centro, en el cielo. La tierra se queda en lo natural, en lo que podemos ver, en esta parte de nuestra propia realidad, y se crea un infierno donde están debajo de la tierra y donde viven los demonios, esos seres malignos. De esto sí que tenemos más cercanía, ¿verdad?, en este tipo de creencias. Pero volvamos al origen, volvamos a esos pueblos originarios, mal llamados indígenas, que conservan todavía hoy muy viva esa conexión con la Madre Tierra, la Pachamama o Jalpamama de los pueblos andinos, y una palabra que ahora estoy encontrando mucho más significado, Ina Makha de los Lakota, que significa Madre Tierra, Ina, que tendría que ver con esa palabra que he desgranado en episodios anteriores, donde coinciden los sonidos que se relacionan con mamá, inna, mamá, anna, esos primeros sonidos de los bebés para hablar con su madre, y Maká, que coincide con el micénico que también describe a la tierra. Por lo tanto, me parece algo muy bonito que los idiomas primitivos tengan tantos parecidos y tantas concordancias, ¿verdad? Hay algo importante, y es que las lenguas primitivas se iban creando alrededor de lo que iban viendo, de los sonidos que generaba la naturaleza, de los sonidos que generaban los animales, de cómo ellos interpretaban que sucedían las cosas, y eso se repite en muchas lenguas primitivas. Es por tanto que conocer también el origen de nuestras palabras y de nuestras lenguas nos dan también muchas pistas y nos van desvelando muchos secretos. Quiero decir que en euskera, que es otra lengua primitiva, la madre tierra es ama, ama lurra,
Por lo tanto, se repite de nuevo esos primeros sonidos para definir a la madre, para designar tanto a las diosas madres como a las madres tierras. Esos primeros alientos, esas primeras respiraciones, esas primeras palabras, esos primeros sonidos de los bebés que tienen que ver con el n y con el m, con el mana, ina, esos primeros sonidos para intentar comunicarse, son sonidos que abren el corazón, son sonidos que conectan de alguna manera esas energías de la madre y el bebé. Y de ahí que las diosas madres pues tengan esos nombres: Ana, Ina, Inanna, Amma, Pachamama, Diana, Dana, Danaan, Inanna, Anna, Anaan. Todos estos nombres primarios de las diosas tienen una relación directa con esos primeros sonidos. ¡Qué belleza ir descubriendo todos estos secretos!, ¿verdad? Parece todo tan sencillo y evidente al descubrirlo, que nos damos cuenta que en este vocabulario nuestro cotidiano hay escondida toda una trayectoria vital del ser humano y sus relaciones con el medio y con la época en la que vivía. Qué bonito es irlo descubriendo, y también qué bonito es irlo integrando, irlo entendiendo no solo con la mente, sino que vayamos conectando también con esa parte nuestra que está ligada a algo superior y que nos va devolviendo esa espiritualidad perdida. Hay una adoración esencial que quiero destacar en este episodio, y es la adoración a las piedras. Las piedras son las más antiguas de la creación, y hay una adoración especial a esas piedras del rayo, que son esas hachas antiguas de piedra, o esas piedras del rayo que también se relacionan con esos meteoritos que caían del cielo. Todavía en mi pueblo, en algunos tejados, había esas piedras de rayo, que eran piedras negras, esos meteoritos que se ponían en el tejado, y se creía que cuando se ponía una de esas piedras el rayo no caía. Por lo tanto, esa advocación a esas piedras negras y esas piedras del rayo puede haber llegado hasta incluso nuestros días. La adoración de los meteoritos es algo que todavía hoy se puede ver en algunas culturas ancestrales. El meteorito cae del cielo y es una piedra diferente a todas las que se encuentran aquí. Es una piedra negra y a veces magnética, que tiene cierta energía y que se han usado siempre para rituales y para, sobre todo, adorar a la diosa, que en aquel tiempo primitivo se pensaba que era la que las lanzaba desde su hogar, desde donde ella vivía, desde el cielo. Esa madre omnipotente nos lanzaría esas piedras bien para demostrar su poder, bien para mandarnos su bendición, o pobrecito al que le alcanzara una de esas piedras, porque en ese caso lo que recibiría sería la furia o el castigo de la diosa. Estos meteoritos negros se les llamaban también Bet-El, es un término semita que significa morada de Dios, y de ahí deriva la palabra betilo. El betilo es ese lugar, esa piedra, esos lugares sagrados en forma de cabezas a veces, o esas piedras que están en lugares sagrados, donde representan generalmente a la diosa y a las que se les ofrecen inciensos, ofrendas, y es una manifestación de esa presencia de la madre, de la diosa madre. Uno de esos betilos lo encontramos en la Cueva del Tesoro, en el Rincón de la Victoria, en Málaga, que parece una cabeza y representa a la diosa fenicia Malak, diosa del agua, conocida también como Noctiluca. Aunque ese betilo no es un meteorito, es una piedra corriente, toman ese nombre para describir esas piedras que adoraban a la diosa madre, fueran meteoritos lanzados por ella o no. Bet-El, recuerdo que es un término semita de la antigua Mesopotamia que significa morada de Dios. Por lo tanto, donde esas piedras, esos betilos estarían presentes, estaría también la morada, en este caso, de la diosa.
Es un objeto de poder porque, como os he comentado antes, son oscuros, magnéticos, con unas cualidades distintas, es diferente a las piedras que hay aquí y procede de la morada de los astros, donde se encuentran el Sol, la Luna y las estrellas. Por lo tanto, ya vamos entendiendo que la diosa madre vive en algún lugar por ahí en el espacio, arriba de nosotros, y desde ahí nos va demostrando su presencia, a veces con este tipo de piedras y otras veces con los fenómenos atmosféricos. Había una piedra negra que representaba a la diosa frigia Cubele en Anatolia, en la antigua Mesopotamia. Estamos hablando ahora de esas civilizaciones neolíticas. Esta diosa ha llegado a nosotros con el nombre griego de Cibeles. Hablaremos de Cibeles, de Cubele y de todo lo que representaba como madre de los dioses en algún episodio que quiero dedicarle a ella, porque es muy, muy importante el culto a esta diosa, de la cual tenemos una representación en la capital de España. Y, como siempre os digo, este territorio, Iberia, península ibérica, siempre ha tenido un culto a la diosa muy poderoso y muy fuerte, que todavía hoy perdura en el culto mariano. Hablando de los betilos, otro muy importante era el que representaba a la Artemis de Éfeso, que estaba recubierto de oro. Hoy día tenemos el culto en la Meca, a la Kaaba, que es también un meteorito negro envuelto en plata, donde van miles y millones de musulmanes a peregrinar, ¿no?, alrededor de esta piedra que habría recibido Mahoma. En Mesoamérica, el uso de la piedra negra se da también en las piedras de obsidiana. Estas no son meteoritos, pero son piedras volcánicas extraídas del fondo de la tierra, cristales negros que se usaban en rituales ancestrales. Ha llegado hasta nuestros días para también trabajar con lo femenino, con esa parte oculta, esa parte que revela la verdad, esa parte de la diosa, de conectar con esa diosa interna y despertar ese poder perdido en las mujeres. Es por eso que yo personalmente la he elegido para acompañar mi trabajo de empoderamiento con mujeres, y esos usos rituales ancestrales en mis estudios y en mi experiencia y sobre todo en mis procesos personales he aprendido a conocer muchos de sus misterios. Por eso también me gusta aplicarla en mis terapias, en mis procesos, en mis talleres, en mis iniciaciones, porque tiene una relación directa con la diosa. Y de eso también os hablaré más adelante. Si queréis información, en mi canal podéis encontrar el proceso Enraizando Úteros, una lista de reproducción, y ahí os cuento muchas cositas sobre esta piedra y sobre lo que para mí representa. Volviendo a los meteoritos negros, están relacionados claramente con las vírgenes negras, porque en algún momento ese sincretismo cristiano quería implementarse desbancando el culto a la diosa, pero la diosa estaba representada en esos meteoritos y era muy difícil quitarla del imaginario colectivo. Se le fue cambiando poco a poco. A veces las vírgenes negras se hacían también de un material ferraginoso que daba como resultado un color muy oscuro. Entonces, tanto de una manera como de la otra, las vírgenes negras tienen una relación directa con los meteoritos y también con esa idea de que la Virgen fuese negra para que siguiera pareciéndose a esa piedra negra que lanzaba la diosa y por lo tanto siguiera teniendo esa relación con lo divino femenino. Por lo tanto, es algo que también os contaré más en profundidad, porque creo que es necesario que profundicemos ahí, ya que aquí en España pues tenemos un montón de vírgenes negras y mucha gente pues se pregunta que cuál es el origen real, ¿no? La diosa está presente en todas ellas, en los cultos antiguos. Los sincretismos nos han traído a la actualidad unos cultos judeocristianos, pero basados en cultos ancestrales, cultos paganos, cultos antiguos, de muchas otras tradiciones que convivieron aquí en la península ibérica y que fueron derivando en lo que tenemos hoy en día. Pero lo que sí es bonito y es importante es que recordemos que la Madre siempre está aquí, siempre está presente, nunca se fue.
siempre ha estado de muchas formas. Por lo tanto, bueno, pues sigamos conectando con esa espiritualidad, con esa necesidad y esa conexión a la Madre Divina para que podamos seguir sintiendo su fuerza, su protección y sobre todo su manto en estos momentos tan difíciles de la vida y de la historia que estamos viviendo. Creo que es importante que vayamos descubriendo estos secretos, estos enigmas de la historia, el porqué de muchos elementos que vemos en nuestro cotidiano y que forman parte de este imaginario cultural y religioso que no nos hemos cuestionado. A veces no sabemos ni de dónde vienen ni por qué, pero si vamos a la raíz, ahí están todos los secretos desvelados, ahí están todas las respuestas y yo te las quiero ir contando con este trabajito, con este proyecto, con este secreto de la diosa, este podcast que está creado para iros llevando a esos misterios, a esos secretos a veces desvelados, a veces escondidos, a veces negados, que es inevitable que salgan a la luz. Las piedras son las más antiguas de la creación, pero también son elementos que se han usado desde siempre, tanto en rituales como altares, betilos, como construcciones, pero también se han usado en rituales que daban calor, rituales que junto al fuego y al agua, la piedra, nos revelaba los secretos de la historia, el origen del ser humano. Las piedras hablaban al calor del fuego y con el agua generaban un vapor purificador que hacía que muchos guerreros se preparasen para la batalla, se liberasen de sus toxinas físicas, mentales y espirituales y perdiesen el miedo a la oscuridad para entrar a conocer esos misterios. Estoy hablando de las saunas, estoy hablando de las saunas rituales, de las saunas no solo de purificación, sino de iniciación, generalmente de los guerreros. En el pasado y en las culturas ancestrales, las saunas generalmente se dedicaban a varias funciones, de lo que hablaré en un episodio un poquito más extenso para que conozcáis muy bien pues los usos en diferentes lugares. En este caso, y a modo de resumen, contaros que estos vientres de la madre, estos lugares rituales que usaban principalmente hombres y guerreros, también eran usados por los hechiceros, por los chamanes, por los hombres de medicina para obtener respuestas, para conectar con esos espíritus elementales de la naturaleza, y también se usaban para hacer ritos de paso, tanto de niños que pasaban de ser niños a ser adultos, a ser hombres en esos ritos de paso que les enseñaban los secretos de ese mundo adulto y les preparaban, y también se usaban en muchos lugares para que las mujeres pudiesen dar a luz. Es un lugar que al representar el vientre de la madre vendría a ser ese templo en el que las mujeres también parían bajo la protección de esa gran diosa madre. También eran usados en ocasiones para los rituales de matrimonio, cuando la niña se le preparaba para tener sus primeras relaciones, y ahí las abuelas y las madres y las mujeres adultas pues serían las que la ayudarían a purificarse para entregarse a ese nuevo esposo. Tenemos que tener en cuenta que esto que estoy comentando se refiere a varias culturas diferentes, por lo tanto dedicaré un episodio para que podáis saber un poquito más de estos rituales. Quería hacer una mención especial sobre todo por el uso de las piedras, ya que desde un pasado muy remoto de la prehistoria, la piedra siempre ha sido asociada a la madre, a la diosa, como os he comentado antes, en los meteoritos y en las piedras negras, sobre todo porque son las piedras las que empiezan a representar a esa diosa madre que luego pasa a ser madre tierra. Por lo tanto, el uso de las piedras
en estos rituales muchas veces se le ha dado la denominación de abuela, como de madre sabia, como esa diosa anciana que nos da la sabiduría. Es por eso que es importante también conocer bien los detalles para que podamos entender que todo estaba relacionado con un mundo natural, con un mundo que ellos siempre han relacionado con lo que les rodeaba, con esa exuberancia natural, con esos fenómenos naturales, con esa asociación de la vida humana en el entorno totalmente natural, ligado a las estaciones, a los ciclos naturales y a esos fenómenos atmosféricos que les iban guiando y les iban creando una cosmovisión ligada a su realidad. Esas saunas donde entraban al vientre de la madre, al caldero de la bruja, a ese lugar oscuro, para obtener la fortaleza y las visiones que les conducirían en los campos de batalla. Estas saunas llegan hasta nosotros en los temazcales de Mesoamérica, de México, en las saunas castreñas de las Pedras Formosas, aquí en la península ibérica, o en los Inipis Lakotas. Tenemos termas romanas, tenemos termas árabes, y esa presencia del agua, del fuego y de la piedra es algo que se ha ido repitiendo en muchas culturas. También os dedicaré un episodio solo a estos rituales. Lo que sí es importante es que esos lugares, esas saunas que contienen el agua, el fuego y las piedras y el aire y el vapor, están siempre construidas en un lugar que asemeja al vientre de la madre. Ese iglú, ese espacio de varas, ese lugar de baño que parece un vientre de la madre, en donde hay que entrar agachados, donde hay que entrar arrodillados, donde hay que entrar prácticamente en posición fetal, y que hace que renazcamos, que nos purifiquemos. Ese lugar que nos trae el alivio y el contacto con lo trascendente, ese lugar que satisface una necesidad de estar en ese contacto con el origen, con la madre, con la creación, con los ciclos naturales, ese lugar donde podemos entrar adentro de nosotros también, de regresar a esa necesidad imperiosa de la protección, del sentimiento de seguridad, de ese calor de la madre. El desconocimiento, el mundo consumista, el boom de ese nuevo chamanismo New Age aliñado y superficial han hecho que esto se convierta también en un producto más del mercado espiritual, perdiendo un verdadero sentido y misterio, diluyendo las verdaderas tradiciones ancestrales en apropiaciones culturales, egos personales y mercado, que de nuevo acechan con el peligro de que vuelvan a desaparecer, de que vuelvan a quedar en el olvido. Ese nuevo sincretismo del consumo que está haciendo que se pierdan muchas tradiciones que necesitamos preservar, defender y conservar. Es por esto que aquí quiero expresar esa necesidad de proteger lo ancestral, de proteger las tradiciones, de dejar que sean los verdaderos guardianes los que las cuenten y los que las protejan, porque eso viene de tiempos pretéritos y es lo único que nos queda para poder devolver a la tierra el equilibrio necesario. Es importante que seamos conscientes de que toda esta búsqueda nace de esa necesidad de encontrar a esa Madre Divina dentro de nosotros, de esas respuestas al origen, de esas incógnitas que tenemos en esos vacíos existenciales que aparecen cuando el mundo material no nos da la satisfacción ni nos completa lo suficiente para sentirnos plenos. Volviendo a las saunas, aquí entra en juego un elemento muy importante relacionado con la diosa desde el principio de los tiempos, y es el agua. El agua es un ritual de baño, ya no de vapor, sino en los ríos también, como los bautizos, esos bautizos rituales, como en el cristianismo o en otras culturas, y ese agua de las termas árabes, por ejemplo, que es un lugar de obligado paso para lavarse y limpiarse antes de la oración. Los romanos también eran muy habituales en esas grandes termas de agua caliente y fría,
donde desarrollaron una ingeniería exquisitamente fantástica de esas diferentes temperaturas que son las predecesoras de los actuales spa, donde el agua era un elemento fundamental, esencial en esos procesos de purificación y de limpieza, que antes fueron religiosos y desde Roma pasa a ser un poco más lúdico. Y anteriormente eran iniciáticos de los guerreros sobre todo. La veneración al agua es mucho más antigua que Roma o los árabes. Es algo muy ancestral que está relacionada con la diosa madre, porque al parir la mujer lo primero que suelta es el agua de la vida, rompe aguas antes de la llegada del bebé. La diosa madre naturaleza también emana agua de sus entrañas, de ahí nacen los manantiales, los ríos, los océanos. La lluvia que viene de los cielos también es enviada por esa gran deidad, esa diosa madre que nos da el agua, nuestra primera medicina, sin la que no podríamos vivir más de 7 días. Y de una manera inconsciente somos los únicos animales que envenenamos nuestro propio alimento y nuestra propia medicina. Así que bueno, ahí lo dejo. El agua de la vida es agua sagrada, es agua bendita, que todavía hoy sigue purificando a los creyentes cristianos, por ejemplo, antes de entrar a las iglesias. Es el agua también que purifica y limpia el cuerpo y la mente. Es el agua creadora que contiene la vida en los ríos y en los mares. Agua sagrada, contigo todo, sin ti nada. Hay una búsqueda profunda en estas ceremonias de purificación. Hay una necesidad imperiosa de regresar al vientre de la madre, a este templo sagrado que nos da ese recogimiento interior, esa seguridad, cobijo y paz, así como cuando estamos en el vientre de la madre antes de nacer. Los templos, las iglesias, son construcciones posteriores a esos primeros úteros sagrados que recordaban a la madre, donde nos sentíamos bien, donde íbamos a orarla, donde íbamos a conectarnos con esa parte divina ancestral. ¿Y cuál creéis que fue el primer útero en el que esos hombres iban a adorar a la madre? Pues las cuevas. Esas cuevas naturales fueron los primeros úteros de la naturaleza que cobijaban a nuestros ancestros, que junto con osos cavernarios y otros animales los usaron de morada desde el inicio. Pero es muy curioso cómo en muchas de ellas, donde están estas pinturas rupestres, no eran lugares habitacionales, sino eran otros lugares donde probablemente se hacían iniciaciones o enseñanzas ocultas a los guerreros. Probablemente también algún ritual mágico, y honrando a esas deidades que les proporcionaban la abundancia y la caza, generarían esos espacios de la oscuridad en el que el fuego jugaría un papel esencial, creando esas luces y sombras, esos espacios en los que se harían esos rituales y esas ofrendas y esas iniciaciones, incluso esos lugares en las cuevas donde se realizarían los rituales del parto. También esos rituales de despedida, esos rituales a la muerte, cuando pasaban a otro mundo, y que está claro que en los enterramientos más primitivos también ya encontramos objetos que les ponían para que les acompañasen a ese nuevo mundo al que iniciaban un viaje. También por la forma en la que se les colocaba en posición fetal, se entiende que ese mundo existía ya para ellos, ese otro mundo no terrenal al que regresarían las personas cuando morían. Ese culto, ese animismo místico, esotérico, se va desarrollando en esos lugares oscuros, dentro de ese interior de la Madre Tierra, ligado a esa oscuridad del vientre y a esa luz del fuego, esas luces y esas sombras que daban paso a esa cosmovisión primitiva que nos devuelve a un pasado pretérito y que nos puede ayudar a imaginar cómo esos úteros naturales, esas cuevas, cobijaron a nuestros ancestros también de la nieve y del clima glaciar en ese tiempo de la prehistoria, dando a luz toda una cosmovisión generada en torno primero a su supervivencia, a su realidad, a la magia que seguía saliendo de los vientres de las mujeres,
esa perfección de dar a luz como un milagro, y de ahí ese concepto que de la oscuridad también nacía la luz. Del dolor del parto aparecía un nuevo ser, tras el agua y la sangre. En esta comparativa, las cuevas serán los primeros templos de adoración a la Madre Diosa, a la Madre Tierra, desde el inicio no separada, sino que era un solo arquetipo. Esta fuerza que daba la vida y se la llevaba, se construye en esa forma y en ese arquetipo femenino, en la figura de la Madre, como ya os vengo diciendo en los episodios anteriores. También vamos a ver esos megalitos, esos dólmenes que asemejan el útero materno donde se producían los enterramientos. Por lo tanto, y como os he dicho antes, sí ya se creía en una vida después de la muerte. Todo esto pertenecería a esa gran madre creadora. Esos megalitos y esos dólmenes serían úteros en unas proporciones muchísimo más grandes, en escala mucho mayor de lo que es un vientre de mujer. Y también imitarían a esas grutas naturales, y algunas de ellas con entradas tan parecidas a las vulvas de las mujeres, que eran seleccionadas precisamente por ese parecido. Ahí se crearon los primeros altares de piedra, algunos con cabezas de animales, otras con los meteoritos negros, que muchas han permanecido intactas. Esos altares han permanecido intactos y silenciosos durante miles de años hasta que alguien los ha descubierto. Lo que nos ha ido dando una idea también de cómo podrían ser esos ritos de iniciación, que no dejan de ser otro secreto de la diosa, que nos va dando algunas pistas y así podemos ir construyendo una realidad de lo que fue ese pensamiento primitivo. Esta adoración a la Gran Madre de la naturaleza y la Madre Diosa, todopoderosa, que hacía parir a las mujeres y enviaba a esas criaturas desde el mundo invisible, era solo una. Después, como os he explicado al inicio, no es hasta más tarde, cuando aparece la escritura y cuando ya se empieza a desarrollar el pensamiento grecorromano, que ya se separa totalmente y se personifica como distinta. Mientras tanto, voy a hablar de la Madre Tierra como la Madre Diosa, como una sola. En esta separación, finalmente, la terminan por destronar y el resto es historia hasta nuestros días. Quiero que entendáis muy bien el origen, porque solo así es que vamos a ir construyendo un pensamiento que da respuesta a nuestra espiritualidad actual. Hay mucha claridad innata, hay muchas respuestas que probablemente no es necesario que busquemos porque ya están impresas en nuestra naturaleza, pero debido a nuestra mente y sobre todo esa racionalidad que nos enreda en pensamientos más lógicos, a veces nos separa también de esa verdadera esencia que podemos llamar divina, espiritual, esos valores esenciales del amor, del respeto, de la conexión a lo trascendente. Yo creo que a medida que se va perdiendo lo trascendente, vamos perdiendo también ese respeto a la vida, esa empatía. Por lo tanto, es necesario volver a lo trascendente para volver a conectar con ese código de valores, ¿no?, que respetan la vida en primer lugar. Es evidente que ese inicio de los tiempos, esos fenómenos naturales, el rayo, el viento, las grandes mareas, las subidas de las aguas, las riadas, las lluvias torrenciales, la nieve de la época glaciar, pues fuesen también un objeto de temor y de adoración, donde se podría llegar a pensar que habría que rendir tributo a la Gran Madre, incluso darle ofrendas para que no se enfadasen esas fuerzas. Y probablemente esto también daría lugar a esas primeras ofrendas de animales o de comidas o incluso de los bebés muertos o de los primogénitos. Las mujeres que morían al parir también tenían su relevancia porque al ser algo tan desconocido también se liga a muchos cultos, a ese autosacrificio de la madre que da la vida y se muere. Y bueno, pues algunos todavía presentes en Mesoamérica, dedicando algunos rumbos o direcciones a las mujeres que fallecen en el parto. Tenemos muchas deidades que se asocian también a ellas en muchas culturas.
en un principio debió de ser ese motivo de atención y de advertencia también, o de sacrificio de la propia mujer al dar a luz. La madre, este arquetipo de la madre diosa, hablaba de toda la realidad de nuestros ancestros desde hace 200.000 años. La mente y la razón no reinaban en sus vidas, sino un instinto de supervivencia y un culto a lo inexplicable, dando por evidente la importancia de la vida de la mujer como paridora de la humanidad y de lo femenino como estandarte del equilibrio y el orden. Así como las madres lo generaban en los clanes con esos roles perfectamente divididos, donde la fuerza bruta se usaba en beneficio de todos, para cazar y para alimentarse. Y la parte más de cuidado y de alimentación correspondía a las madres en plural, que juntas lograban que esos nuevos miembros, esos bebés del clan, creciesen y aprendiesen a valerse por sí mismos. Las madres se encargarían de los ritos secretos de paso de las niñas para prepararlas para ser mujeres, prepararlas al parto, a las hierbas necesarias, a esos secretos de la diosa y de las mujeres, de esos sangrados que indicarían cuándo estaban listas para traer los bebés, esas cuentas de los números 13 que aparecen en algunas cuevas y en lugares rituales que están asociados al parto y a la diosa. Y esos serían sus mausoleos, sus templos, esos lugares sagrados de las mujeres y para la iniciación de las mujeres. Y quizás también eran lugares donde se las llevaban a parir cuando llegaba el momento. Por otro lado, aseguro con certeza que los varones también tenían sus propios ritos de paso y también iban a esos lugares recónditos de las cuevas donde se pintaban los bisontes, los caballos, los animales que les rodeaban, para recibir esa enseñanza, esa iniciación a la caza, esos secretos de los hombres, esos secretos de las armas y de cómo esas expediciones serían exitosas, enseñándoles tales hazañas, donde probablemente los chamanes también harían sus ritos para que todo fuese bien, y estos niños aprenderían a ser hombres en estos rituales de paso, primero en las cuevas y luego con los hombres en las expediciones de caza. Así perderían el miedo y aprenderían con los adultos sus nuevos roles para traer la comida para todos. La espiritualidad también nace de ese equilibrio, del equilibrio de la supervivencia, de la relación entre los miembros del clan, de la relación con todo lo que les rodea, generando un concepto de que todos estamos relacionados, que llega a nuestros días en muchos pueblos originarios, en esta rueda de la vida o rueda de la medicina, donde de manera muy sencilla y ancestral explica la correlación entre todos los seres, y que la ciencia también lo ha explicado muy bien en esas cadenas alimenticias o ecosistemas necesarios para la supervivencia. Todos somos necesarios, todos dependemos de todos, cada ser vivo tiene un rol, un orden que encaja perfectamente en la perfección de un orden natural superior, regido por la naturaleza misma y que en aquel tiempo estaba representado por la diosa. Es la diosa, por lo tanto, la que trae el equilibrio a la vida. Los roles, como os he dicho, estaban muy bien definidos y todo seguía un orden natural. Así como los animales enseñan a cazar a sus crías para que luego se valgan por sí mismas. Los grupos humanos desarrollaban organizaciones, sociedades basadas en órdenes naturales, que solo cuando se asientan en el Neolítico, ya hace unos 6.000-8.000 años, es cuando realmente empiezan a cambiar. Y es cuando ya no necesitan salir a cazar, sino que pueden producir sus propios alimentos. Ya empiezan a almacenarlos y empiezan los problemas de los asaltos, de los robos, de la pertenencia, de esa necesidad de proteger las pertenencias y de esos enfrentamientos por la fuerza bruta. Aquí es donde el arquetipo de la madre naturaleza se empieza también a hacer más fuerte, porque las semillas se siembran en la tierra negra
y empiezan a crecer. La agricultura se desarrolla, creando esos calendarios agrícolas, una nueva cosmovisión que gira en torno a esto y nace en torno a esa madre naturaleza y a esa energía creadora. Los rituales de ofrenda cada vez son más numerosos para la protección y la abundancia de la cosecha, y las sociedades ya empiezan a centrar su energía y su cosmovisión en ese afán de poseer, más de lo que necesitaban. ¿Para qué? Para almacenarlo. Trabajaban duro para tener para todo el invierno, primando sobre el instinto más prehistórico de la supervivencia del Paleolítico, donde cazaban nada más que lo que necesitaban, pero es que tampoco lo podían almacenar, porque se les podría a no ser que los secaran. Y solo recolectaban algunos frutos silvestres que se iban encontrando. Aquí empieza la civilización y con ella el principio del fin del orden natural, abriendo la puerta a un orden basado en necesidades diferentes, que durante 6.000 años nos ha conducido por un camino de poseer para demostrar quién somos, poseer para tener la certeza de sobrevivir o la necesidad de proteger nuestras posesiones. Aquí empiezan las diferencias de clase, económicas y sociales, primero impuestas por la fuerza bruta y después por quien lograba tener más posesiones. Empiezan las conquistas, empieza el camino hacia nuestro presente, un mundo basado en la guerra, en un orden no natural, donde prima la materia, la ley del más fuerte, la razón, la inteligencia, el desarrollo del hemisferio izquierdo, que crea leyes escritas que ordenan nuestro mundo, incluso que intentan ordenar el mundo natural, saqueando los recursos sin control y poniendo en peligro nuestra propia existencia, perdiendo toda relación con esa madre naturaleza que ya en sí misma tiene sus propias leyes y que en algunas ocasiones nos demuestra que sigue siendo superior con creces, aunque sigamos jugando a ser dioses. Creo que es el tiempo de hacer una retrospectiva al pasado, ver lo que nos sirvió y lo que ya no nos sirve más, aprender de nuestros errores y devolver esa importancia a la vida, representada en ese arquetipo de la Madre Diosa que necesita regresar para equilibrar un mundo enfermo, huérfano de madre espiritual, huérfano de la trascendencia que nos conecta con nuestra parte divina y esos valores que la Diosa Madre representa. Te seguiré contando más secretos sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Por el momento, este es el episodio de hoy y te quiero pedir que me ayudes a seguir dando voz a la Diosa y a esa necesidad de que vuelva a nosotros, para que el equilibrio natural vuelva a este mundo abocado a la autodestrucción. Puedes suscribirte y activar las notificaciones para recibir los nuevos episodios y compartirlo con quien tú creas que puede ayudarle a entender y a despertar esa madre interna en cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que nos ayude a todos a caminar con cordura hacia una reestructuración necesaria de este mundo a la deriva. Te invito a seguir descubriendo conmigo más secretos de la Diosa.